¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Yo quiero darle una bienvenida muy especial en primer lugar a mi profesor Jorge Luis Maldonado, que está visitándonos en esta mañana, y su esposa Raiza y sus dos hijas. ¿Cuántos le dan una bienvenida? Allá cuando estaba en Loyola él fue mi profesor, un profesor excelente, con muchos principios y valores que contribuyeron también al desarrollo del joven que soy hoy. Así que gracias, profesor, aquí públicamente, y gracias por estar aquí con cada uno de nosotros. También por ahí vi a nuestra hermana Damaris. Damaris, bienvenida. Ella como que no le gusta que le den la bienvenida. Allá está la hija de nuestra hermana Miladis, bienvenida a esta también tu casa. Alguien más que se me quede, allá hay una pareja, vamos a ver cuánto le dan bienvenida a ellos. Eliezer, yo tengo que darle la bienvenida, le dije. Bueno, Eliezer, bienvenido entonces, Eliezer. Así que hay ya una vecina de nuestra hermana Belkis. Para ellos todos una bienvenida a esta la casa de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos estar aquí en este lugar para adorar, honrar y glorificar tu nombre, Señor. Tu Espíritu Santo se pueda manifestar con poder en esta mañana, que al estudiar tu palabra, Señor, tu palabra pueda entrar a nuestras vidas y transformarnos, Señor, hacernos personas diferentes para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vámonos al libro de Daniel en el capítulo 1. Ustedes saben que el libro de Daniel es el libro bilingüe de la Biblia. ¿Qué libro? ¿El libro qué? Bilingüe, o sea que cuando usted va a su estructura, aunque usted lo lee en español completo, eso es una traducción, pero su original está en dos idiomas, que son el hebreo y el arameo. El arameo en ese entonces era la lengua universal, la lengua de los negocios. Era la lengua que usted necesitaba hablar para poder comunicarse una nación con otra. Y en este libro, que en su composición tiene una estructura quiástica o quiaísmo, vamos a decir en forma de X, por ejemplo, una de esas estructuras quiásticas que tiene el libro está, por ejemplo, el capítulo 2, que tiene una relación directamente con el capítulo 7, desde el 2 hasta el 7. Pero el capítulo 3, nosotros tenemos la prueba de los fieles. Ese capítulo 3 también tiene una relación con el capítulo 6, donde Daniel también fue probado. El capítulo 4 tiene una relación directamente con el capítulo 5. En el capítulo 4 usted ve la caída de Nabucodonosor. Al final él cayó, pero se arrepintió. Y en el capítulo 5 también usted ve la caída de un rey, que fue del rey Belsasar. En el capítulo 1 de Daniel, nosotros para entender qué hacía Daniel en Babilonia, qué hacía Daniel en los asuntos de Nabucodonosor, tenemos que entender primero por qué Daniel y todo el pueblo judío llegaron a ser parte de los cautivos que estaban allá en Babilonia. Y en esta mañana vamos a hacer un análisis profundo de por qué ellos llegaron allí. Vamos a aplicarlo esto a nuestra vida como adventistas del séptimo día y vamos a sacar unas conclusiones que deben servirnos para nosotros hacer esa conclusión, esa reflexión de lo que nosotros somos y sobre todas las cosas, qué tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Y yo voy a leer ese versículo 1 para que nosotros entendamos por dónde va el asunto. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, habían dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Sitió a quién? Sitió a Jerusalén. Nosotros tenemos que ver por qué Nabucodonosor sitia a Jerusalén. Nabucodonosor atacó a Jerusalén, atacó al reino de Judá en 3 ocasiones. En ese tiempo, incluso que se han mantenido esos conflictos hasta nuestros días, esa zona donde estaba Babilonia, donde estaba también Asiria, donde estaba Egipto, era conocido como la media luna fértil. Esa media luna fértil era una zona sumamente comercial que tenía
todas las condiciones para que allí se diera la ganadería, las personas podían sembrar cualquier cosa y cualquier cosa se daba. Por lo tanto, como en ese entonces, ese lugar era un lugar, esa zona era sumamente importante para todas las naciones querían tener el control. Allí vemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor, que la historia lo determina como Nabucodonosor II, porque su padre, llamado Nabucodonosor, fue el que empezó a construir ese gran imperio de Babilonia. Y Nabucodonosor II fue el que le dio su máximo esplendor. Él quería seguir avanzando hacia esa luna fértil, hacia esa media luna fértil, esa zona, quería tener el control de todo eso. Donde quiera que hay poder y donde quiera que hay algo que sacar, siempre hay intereses que se mueven y los reyes de la tierra, los presidentes y las naciones siempre quieren tener ¿qué? Más poder. Por eso es que Nabucodonosor se da cuenta que allá en Judá, ese pueblo judío tenía una alianza con Egipto. ¿Con quién tenía el pueblo de Israel una alianza? Con Egipto. Yo le pregunto a ustedes, ¿y de dónde fue sacado el pueblo de Israel? ¿Era bien visto por Dios que el pueblo de Israel tuviera una alianza con Egipto? No. Entonces, en 3 ocasiones Nabucodonosor fue allá a Jerusalén. En su primer viaje hizo una cosa, en su segundo hizo otra cosa y en el tercero acabó con todo eso. Y vamos a ver por qué Dios permite que el pueblo de Israel cayera en manos de Nabucodonosor. Para eso tenemos que irnos al libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 6. Y no será la única cita que vamos a utilizar de Jeremías en esta mañana. Jeremías, capítulo 27, versículo 6. Vámonos allá, por favor. Él le dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de ¿quién? ¿Rey de quién? De Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado, ¿para qué? Para que le sirvan. Nótese que ahí el versículo le llama al rey de Babilonia, ¿cómo le llama? Mi siervo. Pero el rey Nabucodonosor era un rey que mataba a cualquier persona. Era un rey que amenazaba con destruir, con matar. Y aquí Dios le está llamando ¿qué? Nabucodonosor, ¿mi qué? Mi siervo. Y le dice más. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y miren aquí el llamado de Dios al pueblo a través del profeta Jeremías. A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre, con peste. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Hasta que acabe con ella por medio de su ¿qué? De su mano. Dice más el versículo 9. Y vosotros, ¿quiénes son vosotros? El pueblo, ¿verdad? No prestéis oído a vuestros profetas. ¿Y a quiénes más? A nuestros adivinos, a nuestros soñadores, agoreros o encantadores que hablan diciendo, no sirvan al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezca. Pero a la nación que se someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y lo sirva, la dejaré en su tierra, dice Jehová, la labrará y habitará ¿qué? Y habitará en ellas. Nosotros tenemos que entender algo importante. Por ejemplo, en el tiempo de Daniel realizó una especie de obra laica. Una obra laica es una obra que va por encima del lugar donde usted se encuentra. Por ejemplo, aquí en Cañada Honda hay un laico que es conocido ya prácticamente en toda la Asociación Central Dominicana, nuestro hermano Félix Manuel Jiménez. Usted ve Félix Manuel y usted prácticamente no lo ve nunca en ninguno de los cultos de nosotros, pero no significa que él no esté adorando, sino que está predicando en otras iglesias. Esa es una labor laica ¿de quién? De Félix Manuel.
Ahora bien, hay una labor ministerial que es la labor que está concentrada en la iglesia, que está ahí concentrada en esos dirigentes que usted no lo ve saliendo a ningún lado, pero sí lo ve visitando a los hermanos, preocupándose porque no le falte nada. Había en ese tiempo de Daniel 3 profetas importantes que llevaban una labor ministerial del pueblo y que existieron juntamente con Daniel, que era el profeta Isaías, el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías. ¿Qué pasaba? Estos 3 hombres de Dios que realizaban una labor ministerial, ellos nunca fueron escuchados por el pueblo. ¿Qué le pasó a ellos? Nunca fueron escuchados por el pueblo. Sus profecías eran para que el pueblo se volviera de lo que estaba haciendo y pudiera entonces habitar en paz y tranquilidad. Y aquí el profeta Jeremías le está diciendo al rey de ese momento, que era Sedequías, pero estaban Joaquín y estaba también Joacín, que habían pasado antes de Sedequías. Esos también habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Habían abandonado el camino. Y aquí Jeremías le está diciendo, mira, Nabucodonosor está tomando fuerza. Nabucodonosor está tomando lugar. Nabucodonosor está controlando la media luna fértil. Y las naciones que no se sometan al yugo de Nabucodonosor, lamentablemente van a ¿qué? Van a ser extirpadas. Y Dios le está dando un mensaje al pueblo, pero el pueblo no le hace caso. También Dios es fuerte con aquellos que están dentro del pueblo. Usted ve como a Nabucodonosor Dios le llama a mí ¿qué? Mi siervo. Pero no fue solamente a Nabucodonosor que se le dijo algo así parecido, porque siervo es una persona que sirve, ¿verdad? Que está como en una condición de esclavo, vamos a decirlo así, porque ese es el lenguaje bíblico. Ahora bien, hubo uno de esos reyes también que pasó después de Nabucodonosor, que Dios no solo le llamaba, no le llamaba mi siervo, sino que decía algo más que siervo. Vamos a ir al libro de Isaías 44, 28. Vamos a ver qué dice allí Isaías 44, 28. Por ejemplo, ahí habla de Ciro, dice, es mi pastor. ¿Quién es Ciro? Pastor de Jehová. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Eso es ya particularmente ya cuando terminan los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. También en el Isaías 45, 1, ahí mismo dice sobre Ciro, dice algo bien importante. Así dice Jehová a su ungido. Primero le llama ¿qué? Pastor. Luego le llama ¿cómo? Ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas ¿no qué? No se cerrarán. Nosotros vemos que para Joaquín, Joacín y Sedequías las palabras de Dios son bastante fuertes para estos reyes que no tienen ningún tipo, pero ningún tipo de conexión con lo que hacía el pueblo, vamos a decir, en manera religiosa. Dios le tiene como una cierta consideración especial. A uno le dice siervo, a este le dice primero pastor, luego le dice ungido. ¿Qué pasó realmente con esos 3 reyes? ¿Qué pasó con Joaquín? ¿Qué pasó con Joacín? ¿Qué pasó con Sedequías? ¿Qué pasó con el pueblo que finalmente es entregado en manos de Babilonia? Y para nosotros entender eso, necesariamente tenemos que irnos entonces al libro de Reyes. Vámonos al libro de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 24. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. En su tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió en campaña y Joacín se convirtió en su siervo. ¿Por cuántos años? Por 3 años. Pero luego volvió a rebelarse ¿contra quién? Contra él. Jehová envió contra Joacín fuerzas de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas. Las envió contra Judá para que la destruyeran, conforme a la palabra que Jehová había anunciado por medio de sus siervos, ¿los qué? Los profetas. O sea, lo que Dios le dijo que le iba a ocurrir al pueblo, ¿qué finalmente ocurrió? Lo que Dios le había dicho. Entonces, ciertamente vino esto
contra Judá, mandato de Jehová, para apartarla de su presencia por todos los pecados cometidos por Manasés. También por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Por tanto, Jehová no quiso perdonar. ¿Qué hizo Jehová? ¿O será que no le pidieron perdón? Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas. Usted puede leer el libro de crónicas y ver lo que pasó con Joacim. Pero yo les voy a decir qué pasó con Joacim, y para eso vamos a irnos al libro de Jeremías nueva vez, el capítulo 36. Para que ustedes vean lo que pasó con Joacim. Vamos a empezar leyendo sobre el mismo versículo 1 también de Jeremías 36. Aconteció que en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, recuerden quién era Josías. Josías fue el rey que asumió el reinado del pueblo. ¿A qué edad? A los 8 años. Y fue él que se dio cuenta de que el pueblo se le había olvidado de dónde venía. Pero su hijo, a pesar de Josías haber tenido un reinado impecable, a pesar de haber llevado al pueblo por el camino de Dios, su hijo, dice aquí la Biblia, que había hecho ¿qué? Lo malo. Significa eso, que el hecho de que yo sea bueno no significa que mi hijo salga bueno y que haga lo correcto. Y que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos para que ellos vayan por el buen camino, aunque ese no es el tema. Le dijo que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías, ¿hasta qué? Hasta hoy. Que oiga la casa de Jehová todo el mal que yo pienso hacerles, para que se arrepienta cada uno de su ¿qué? De su mal camino. Entonces yo perdonaré su maldad y su pecado. Hay un Dios que perdona la maldad y que perdona también el pecado. Pero miren, me llama la atención en el versículo 4, en la parte ahí de abajo, dice: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Al profeta que Dios había escogido como una labor ministerial que tenía que hacer, se le había prohibido allá en Judá entrar a la casa de Dios. Es como si yo agarrara, hermano, si usted quiere venir aquí a predicar el mensaje del reino, el mensaje de salvación, y yo se lo prohíba a usted, porque mi pecado es tan grande, mi pecado es tan elevado, que yo no estoy dispuesto ni siquiera que nadie me hable en nombre de Jehová. Y lo que estaba ocurriendo en Israel fue lo que lo llevó a esa situación tan caótica y difícil de 70 años de cautiverio. Pero eso no se quedó ahí. Él tenía prohibido entrar. Él mandó aquí a Baruch, que era hijo de Nerías, y le dio ese libro con todo lo que Dios le había mostrado. Entonces le dijo: mira, llévaselo al rey. Y vamos al versículo 20. Entraron luego donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, el secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Envió el rey a Jehudí que tomara el rollo, y él lo tomó del aposento de Elisama, el secretario, y leyó Jehudí del rollo a oídos del rey y a oídos de todos los jefes que se hallaban junto al rey. Estaba entonces el rey en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero encendido delante de él. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, vamos a decirlo así, 3 o 4 hojas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Las rasgaba con un cortaplumas de escriba y las arrojaba al fuego que había en el brasero, así hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. Quiere decir esto, hermano, que Joacim
estaba tan perdido, estaba tan alejado de Dios, que cuando el profeta le envía un rollo para que él por lo menos tuviera la delicadeza de leerlo hasta el final, ¿usted sabe qué hizo él cuando iban por la 4ª página? ¿Usted sabe qué hizo? Agarró algo que estaba allí, encendido, un brasero, dice la Biblia, y cada una de las planas, cada una de las páginas del rollo, con el mensaje de Dios para salvar a su pueblo, ¿usted sabe qué pasó? Lo quemó completamente. Usted dirá, Rabel, pero ¿y hoy en día nosotros hacemos eso? Tú que estás trayendo esto a colación en esta mañana. Mi hermano, cuando usted dice que es adventista y usted va, por ejemplo, a la universidad y las personas ni siquiera saben que usted es adventista, no porque usted no lo diga, porque no hay que decirlo. Es que la gente debe darse cuenta que usted es adventista. Y si la gente no se da cuenta, es porque usted está quemando el rollo allá en el fuego. Cuando usted dice que es adventista y usted no es capaz de decirle a su vecino buenos días, usted está quemando el rollo allá. Cuando usted dice que es adventista, hermano que me escucha, y usted tiene un problema en su iglesia con un hermano, por aquí y por allá, y usted se concentra en todos los detalles que pueden haber mal en la iglesia, y no se concentra en su vida espiritual, usted está, hermano, quemando el rollo. Usted está quemando el rollo, hermanos, cuando usted vive una vida vacía, sin estudios, sin oración, una vida realmente como Dios no quiere que usted la lleve. Usted quema el rollo, porque el que estaba quemando el rollo era el rey de Judea. Era el rey que Dios había escogido, que tenía un buen ejemplo de padre, Josías. Él estaba quemando el rollo. Imagínese Dios que está hablando y diciéndole, yo quiero que tú le digas esto porque yo quiero arrepentirme del mal que le va a venir. Y entonces él no tiene ni siquiera la delicadeza de leer el ¿qué? De leer el libro. Cuando usted dice que es adventista y no se rige por lo que está aquí escrito, hermanos, usted está quemando el libro. Pero eso fue con él. Vamos a ver nueva vez allá en Segunda de Reyes, capítulo 24, ahora en el versículo 8. Aquí viene entonces Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar en el reino de Jerusalén. ¿Cuántos meses? 3 meses. ¿Es mucho tiempo 3 meses? 18 años es una buena edad para gobernar. ¿El abuelo era de qué? No el abuelo, el padre de Joacín tenía ¿cuántos años? 8. Y hizo un buen trabajo. Pero aquí hay uno que tiene ¿cuánto? 18. Y dura solamente ¿cuántos meses? En aquel tiempo, versículo 9, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, esa es la segunda intervención, rey de Babilonia, y la ciudad fue ¿qué? Sitiada. Llegó también a la ciudad Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando sus siervos la tenían sitiada. El trayecto para llegar a donde estaba Judea, desde Babilonia, donde estaba la ciudad, era aproximadamente de unos 1500 kilómetros. O sea que Nabucodonosor, con todo su ejército, con toda su gente, fue allá directamente 1500 kilómetros, caminando hacia allá, para llevarse a toda esa gente. Dice más, entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, se rindió al rey de Babilonia. En el 8º año de su reinado, el rey de Babilonia lo tomó prisionero. Dice el versículo 13. Después sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los de la casa real, tal como lo había dicho Jehová. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová. Para que nosotros entendamos esto.
Las naciones antiguas tenían dos fortalezas. Esas dos fortalezas eran las que ellas construían de manera física. ¿De acuerdo? Una nación construía una fortaleza que rodeaba la ciudad, y mientras más grande sea, mientras más fortificada era esa fortaleza, ellos se sentían más protegidos. Pero había otra fortaleza que era una especie de fortaleza moral que estaba en lo que tiene que ver con el templo. Cuando usted llegaba a una nación a atacarla, usted venía y destruía primero su primera fortaleza, la fortaleza física. Pero si usted quería darle a su moralidad, hacia su parte interna, usted iba a su templo, donde estaban los utensilios de su Dios. Y destruir el templo y destruir los utensilios de su Dios era una muestra de que el Dios de ese rey era más fuerte que el rey, que el Dios que ellos tenían. ¿Me doy a entender? O sea, había esa fortaleza física, las murallas, ¿verdad? Pero el templo era esa fortaleza moral, era ese apoyo. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Destruyó todo el templo de Jehová. Pero lo que Nabucodonosor no sabía es que Dios ya había dicho de que eso iba a suceder. ¿Por qué? Por los pecados del rey y del pueblo completo. Dice aquí que en esa segunda intervención de Nabucodonosor, él se llevó las personas ricas del pueblo, los herreros, los artesanos, los estudiados. Y allí, en ese grupo, habían personas que tenían un sumo valor para ese pueblo, pero estaban siendo partícipes en el sentido de las consecuencias de los pecados que habían hecho la mayoría, aunque ellos estaban bien en lo correcto. Muchas veces el pecado de un solo dentro de la iglesia puede acarrear consecuencias para la iglesia completa. Por eso es importante que la iglesia no encubra los pecados. Versículo 18, llega el reinado de Sedequías. Sedequías tenía 21 años. ¿Es una buena edad para gobernar 21 años? El asunto no es la edad, el asunto es el Espíritu de Dios. Si usted tiene el Espíritu, a los 8 años usted gobierna y hace un buen reinado. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar el reino de Jerusalén. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Nadie está leyendo? ¿Están quemando el rollo hoy ya? ¿Cuántos años tenía? El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Versículo 19. No quisiéramos leerlo, pero hay que leerlo. ¿E hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Después, Sedequías se rebeló ¿contra quién? Contra el rey de Babilonia. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué había dicho Jehová con respecto al rey de Babilonia? ¿Que tenían qué? ¿Tenían qué? Someterse. ¿Tenían qué? Servirle. Tenían que someterse. Y aquí Sedequías hace ¿qué? ¿Todo lo qué? Todo lo contrario. El ser humano pareciera que está hecho para hacer todo lo contrario a lo que Dios le dice. Y aquí tenemos a un Sedequías que está rebelado contra el rey de Babilonia. Y ahí el capítulo 25, el versículo 1 comienza diciendo: aconteció que en el 9º año de su reinado, el día 10 del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió y levantó torres alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes arreció el hambre en la ciudad, y cuando el pueblo de la tierra no tenía ya nada de comer, abrieron una brecha en el muro de la ciudad, aunque los caldeos la tenían rodeada. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey. El rey se fue por el camino de Arabá, pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo apresó en las llanuras de Jericó, tras haber dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, lo llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia y dictaron sentencia contra él. Miren aquí, hermanos. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a él
le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Y no era de Nabucodonosor que Dios le estaba llamando mi siervo. No era Nabucodonosor que Dios estaba llamando a que se sometiera. Y aquí nosotros vemos que el rey Sedequías cae en manos del rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia mata a sus hijos delante de él. Y a él le sacan ¿qué? Los ojos. Lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. ¿Por qué Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo si es una persona que está dispuesta a matar de tal forma? ¿Por qué Dios permite que el pueblo, a pesar de sus improperios, a pesar de sus pecados, a pesar de las dificultades, de los defectos que tienen, permite que sucedan ese tipo de cosas? Y a ese rey que hace eso, que ejecuta esa maldad, Dios le llama en la Biblia mi siervo. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana que Dios no está mirando el pecador que tú eres. Dios no está mirando la persona que tú eres. No, Dios está mirando lo que tú puedes llegar a ser. Dios está mirando que a veces hay que hacer grandes cosas, que a veces hay que sacudirnos un poquito para que nosotros podamos entender que estamos mal y que necesitamos cambiar de dirección. Que la palabra arrepentirse es justamente eso. Voy para acá y es volver hacia el otro lado. Eso es arrepentirse. Voy por el mal camino, he hecho lo malo, he hecho lo incorrecto, pero en Dios yo tengo salvación y vida eterna. Hermanos, nosotros muchas veces somos los que nos ganamos las cosas que nos suceden porque no le hacemos caso a la palabra del Señor. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, para que nosotros podamos tener un encuentro, un acercamiento hacia Él. Pero nosotros nos hacemos sordos y quemamos el rollo. Yo aquí les he dicho a ustedes muchas veces que la iglesia adventista es una iglesia maravillosa, una iglesia bendecida. Pero Dios sigue trabajando con esta iglesia porque no está viendo esa condición laodicense de nosotros. No, Dios está viendo lo que nosotros podemos llegar a ser como pueblo. Y esta iglesia fue levantada con un propósito especial. Pero nos pasa lo de Israel. Nos pasa lo del reino de Judea. Nos pasa lo que nos dijo el mismo Jesús en el capítulo 23, el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Muchas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Y por eso fueron los 70 años que duró el pueblo judío en Babilonia. Los 70 años de desolación. Pero eso es lo que Dios quiere. ¿Es eso lo que Dios quiere? Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo los escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos
y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Los pensamientos de Dios para la iglesia adventista son pensamientos de paz, son pensamientos de gozo, son pensamientos de júbilo. Pero nuestro pueblo, nuestra iglesia adventista del séptimo día, nuestra amada iglesia, necesita invocar al Señor. Necesita arrepentirse de todo corazón para que Dios se pueda manifestar con poder. Necesitamos volver donde Dios, decirle, Señor, hemos fallado. Y usted sabe en esta iglesia por dónde debe empezar el cambio. Aquí hablando en manera aquí, Cañada Honda, el cambio debe empezar por Rabel. Rabel debe cambiar, debe transformar, debe cumplir con los preceptos de Dios en su vida personal. Y ese deseo que debe habitar en mí, debe habitar en cada uno de ustedes. Y cuando cada uno de nosotros cambie, invoque al Señor, nos entreguemos de todo corazón. En estos 30 días de oración que estamos teniendo, hermanos, estamos buscando que Dios se manifieste en nuestra iglesia con poder, que se manifieste como lo que Él es, un Dios de victoria, un Dios de amor, un Dios de gloria. Y que eso se irradie en nuestras vidas. Si eso sucede, hermanos, aquí van a ocurrir grandes cosas, porque el tiempo está cerca. Yo les voy a hacer esta pregunta a ustedes, hermanos. ¿Es tu deseo invocar al Señor en esta mañana? Si ese es tu deseo, te invito a que te pongas sobre tus pies. Bendito Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias, Señor, por tu amor. Nosotros no queremos ser cautivos allá en Babilonia, Señor. Nosotros no queremos pasar por la amargura de ver destrucción y muerte en nosotros para nosotros levantar la cabeza, Señor. No. Nosotros queremos invocarte a ti en esta mañana. Queremos llamarte, Señor, porque cuando te llamamos, tú nos respondes. Cuando tú, Señor, haces que nos pasen cosas difíciles, es para llamar nuestra atención al arrepentimiento. Es para que nos volvamos de nuestro mal camino y sigamos el camino de la justicia, el camino de la paz. Nosotros queremos invocar tu nombre de todo corazón, Señor. Que nuestras palabras sean cambiadas. Que nuestro semblante refleje el carácter amoroso de Cristo. Que dejemos las disensiones entre hermanos. Que dejemos los juicios que hacemos en contra de nuestros propios hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos victoriosos. Cristianos, Señor. Que reflejemos tu carácter, que reflejemos tu amor, que andemos, Señor, según tu voluntad. En esta mañana, Señor, este pueblo se levanta diciéndote, Señor, en esta mañana te llamamos. Esperamos que tú nos respondas. Aquí en esta iglesia hay enfermos, Señor. Queremos que tú les des la sanidad. En esta iglesia, Señor, hay personas que están mal espiritualmente. Queremos que ellos se vuelvan de su mal camino. Que el cambio comience por mí, Señor. Que el cambio comience de manera diferente en nuestra vida, Señor. Que tengamos un reavivamiento espiritual real, genuino. No que lo veamos como un proyecto, como un programa, sino que el reavivamiento sea un estilo de vida.
Esta iglesia, Señor, no es perfecta. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. Pero es la iglesia que tú has levantado al final del tiempo para predicar tu palabra, para predicar tu mensaje, para que tu poder se manifieste a través de nosotros, con lo que hagamos, con las palabras que digamos, con las acciones, Señor. No porque esas cosas nos salvan, no, sino porque ya somos salvos. Señor, no queremos dejar de orar por aquellos hermanos. Son más de 70 peticiones que han estado a través de nuestras redes sociales. Algunos pidiendo por salud, Señor. Ellos la están pidiendo, Señor, pero tú eres el Dios de poder. Algunos están pidiendo, Señor, por sus relaciones matrimoniales rotas. Señor, tú eres el gran constructor, construye sus relaciones. Algunos están pidiendo, Señor, porque no tienen trabajo. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, manifiéstate en ellos. Algunos están pidiendo, Señor, por el arrepentimiento de sus familiares. Señor, toca cada corazón, que ellos puedan ver que allá en el cielo hay un Dios vivo, poderoso, que reina y que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y que ellos puedan testificar de tu gran poder y amor. Bendícenos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, muchas gracias por la gentileza de su atención. Que Dios les bendiga. Y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Su nombre hay poder. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo